Yo espero que a ti te suceda lo mismo, pero a mí el Señor me ministra de una manera tremenda. Me pone, como dicen, en mi lugar. Y yo entiendo y yo reconozco que mi lugar es y ha sido siempre estar postrado delante de su presencia para adorarle por toda mi vida y seguir adorándole por toda la eternidad. Amén. Si tú sentiste lo mismo, pues entonces dale otro aplauso al Señor, pero que se salga de tu corazón y llegue hasta su trono. Muy buenos días a todos, pueden tomar su lugar. Bienvenidos los que están aquí presentes, bienvenidos los que nos ven por medio de las redes. Yo sé que muchas veces, porque me lo han hecho saber, las personas quisieran venir al lugar, pero por cuestiones de distancia o por cualquier otra causa, no lo hacen o no pueden en ese momento. Nosotros, créanme que estamos orando todo el tiempo porque Dios ponga en primer lugar el querer y el hacer, y en segundo lugar los medios y el tiempo para que puedan venir, no a escuchar una prédica, no a cumplir con un domingo de iglesia, que puedan venir realmente con un corazón dispuesto a buscar de la presencia del Señor. Porque eso es lo que a nosotros, como personas, como seres humanos, nos da vida. Es el alimento de nuestras vidas. Veo caras nuevas, bienvenidos. Tú que estás ahí cerquita, saluda a las personas que vienen por primera vez. Salúdenlos, bienvenidos. Esta es su casa. Esperamos verlos no solamente hoy, sino muchísimas veces más. Porque si hoy están aquí es porque el Señor les ha traído para darles una palabra, ¿sí? Y esta semana, ustedes saben que cada semana el Señor me está hablando acerca de ciertos temas, y esta semana fue muy específico el Señor en hablarme acerca de un tema que sí causa cierta incomodidad, que sí es un poco cáustico, por llamarlo de alguna manera, pero se trata precisamente acerca de la soberbia y la autosuficiencia. Y es que muchos de nosotros andamos por este mundo, o anduvimos, bueno, andamos porque nadie puede decir que no le sucede. Andamos por este mundo y hemos aprendido durante toda nuestra vida a hacer muchas cosas, a trabajar, a ganarnos el pan de cada día, a hacer el esfuerzo para que a nuestra familia no le falte nada. Y muchas veces caminamos en ese caminar pensando que somos y que tenemos lo que tenemos, o que somos lo que somos, porque somos muy inteligentes, porque somos muy capaces, porque estamos muy estudiados, porque pues es lo que se espera de uno, ¿verdad? Si te han dado educación, te han dado casa, te han dado cierta protección y ayuda, pues lo que se espera es que te vaya bien. El problema es cuando te empieza a ir bien y uno piensa que le va bien porque uno es muy bueno para hacer las cosas, ¿verdad? Si trabajas o si te dedicas a algo, o incluso, por ejemplo, suceden muchas veces en los grupos de alabanza, que los que cantan o los que tocan sienten o se sienten estrellas, ¿verdad? Y en verdad, el Señor es muy claro en este punto y nos habla de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos y vivimos de esa manera, pensamos que hacemos las cosas muy bien,
pero muchas veces no nos damos cuenta de cosas que realmente estamos haciendo mal y que deberíamos corregir en un momento dado. Y cuando estaba yo meditando acerca de todo esto, el Señor me llevó, vamos a leer una parte, pero no lo vamos a leer todo, al primer libro y al segundo libro de Samuel. Ustedes saben que en ese libro se habla acerca de la vida del rey David. Pero antes que eso, me llevó a un salmo. El Salmo 19, versículos 12 y 13. Si lo tienen allá a la mano, si alguien necesita Biblia, puede pedirla. Tenemos Biblias aquí para prestarles. Salmo 19, versículos 12 y 13. Este salmo lo escribió David. ¿Sí? ¿Pueden tomar una Biblia si gustan allí? Muy bien. El Salmo 19, versículos 12 y 13 dice así. Me imagino que ya lo tienen. ¿Me dicen amén cuando ya estén? Ok. A veces pienso que me gustaría tener un programa para ponerles la Biblia aquí. Pero luego pienso que mejor no. Que mejor nos acostumbremos a seguir trayendo nuestras Biblias y a buscarlas, porque a veces nos hacemos un poco perezosos cuando ya vemos la palabra aquí proyectada. Muy bien, ese salmo dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es muy común que nosotros, consciente o inconscientemente, ignoremos nuestros propios errores, porque siempre los estamos justificando, siempre estamos tratando de dar una razón por la cual hacemos o dejamos de hacer tales o cuales cosas. Y esa razón, de acuerdo a nuestro propio criterio y a nuestra manera de pensar, es una razón válida porque nos justifica delante de la gente de por qué hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Pero aquí el salmista, que es David, estaba consciente de eso y decía: Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? O sea, si tú no revelas, si tú no hablas, si tú no nos muestras, ¿quién puede entender sus errores? Siempre pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero además dice: líbrame de los que me son ocultos. Y este es algo muy importante, te voy a decir por qué. Porque a veces sí nos damos cuenta de esos errores que cometemos y muchas veces tomamos medidas y tratamos de corregirlos, pero otras veces los ignoramos y seguimos cometiéndolos. Pero lo peor es que muchas veces cometemos errores que nos son ocultos. Es decir, no hay en nuestra mente ni en nuestra alma una revelación que nos muestre que lo que estamos haciendo es incorrecto. Es más, de hecho, pensamos que no pasa nada, que todo está bien y que pues no nos afecta en nada. Entonces, esos errores o esos males o pecados ocultos son incluso muchas veces más peligrosos que los que están manifiestos, porque los que están manifiestos de alguna manera te incomodan. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos Espíritu Santo, y a partir de ese momento el Espíritu Santo nos está hablando y nos está redarguyendo y nos dice: no hagas esto, haz esto, ya no vayas a este lugar, ya no hagas las cosas de esta manera, y de alguna manera nos está hablando. Pero cuando esos errores no son revelados, nosotros seguimos perseverando, ahora sí que en ellos. Y algo importantísimo de lo que habla también aquí en el versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La rebelión es un pecado grave, porque en la rebelión lo que nosotros estamos manifestando es una inconformidad
una indisciplina y una desobediencia directa hacia Dios. Y cuando la soberbia se enseñorea de nosotros, cuidado. No quiero pensar quién no. Ya saben que yo siempre les hablo en primera persona, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido y para que no digan, el pastor nos estuvo tirando piedras. No, las piedras ya me las tiraron a mí, ya me dieron muchas descalabradas y yo únicamente les estoy compartiendo lo que cada piedra hizo en mi vida. Cuando nosotros estamos ensoberbecidos, llegamos a pensar que muchas veces que el mundo no nos merece, que somos demasiado guapos, demasiado buenos, demasiado buenas personas y que ni la gente ni el mundo a veces no nos merecen. Y a todos nos ha sucedido. Cuando alguien tiene una apariencia física, digamos, bonita, una mujer muy bella, puede llegar a pensar que ningún hombre la merece. Un hombre muy bien parecido, igual. Entonces, la soberbia nos ciega de alguna manera. Y les dije que íbamos a leer el primer libro y el segundo libro de Samuel, porque precisamente hay una historia aquí que se refiere a David. Todos conocemos parte, o si no es que toda la historia de David, y sabemos que David fue ungido como rey por Samuel mientras todavía estaba reinando Saúl en Israel. Y esto provocó en Saúl una serie de celos que lo condujeron a perseguir incansablemente a David. ¿Sí sabemos esto? ¿Sí lo hemos leído? Ok. Y entonces, cuando David andaba huyendo de Saúl, y andaba escondiéndose de él, uno puede pensar que David, pues, hacía las cosas también muy bien, ¿no? Porque el Señor decía, Dios dijo, he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. Y uno puede pensar, pues David era una chulada de persona, ¿no? David no se equivocaba, David. Pero al contrario, fíjense bien que David, había momentos de lucidez. Por ejemplo, cuando él estaba huyendo de Saúl y de repente se encontraban, David tuvo cuando menos 2 oportunidades de darle muerte, porque lo tuvo así, junto a él, totalmente desprotegido y a su disposición, por decirlo de esa manera. Pero David siempre dijo, yo no, Señor, líbrame de levantar mi mano contra tu ungido. Porque Saúl sería un rey que se equivocó, sería un rey que hizo muchas cosas mal, pero Dios lo había ungido como rey. Entonces David sabía que tenía que respetar la vida de Saúl, aunque Saúl no le importaba un comino la vida de David. Pero cuando esto sucedía, tú dices, wow, pues qué bárbaro, cómo tenía revelación David por parte del Espíritu Santo. Y sí la tenía. Pero hay una historia en específico que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. No lo vamos a leer toda, la voy a parafrasear para que más o menos nos demos una idea. Ya saben que yo siempre les dejo de tarea que leamos los libros de los que hablamos hoy. Entonces, allí nos habla acerca de la historia de David y Abigail. Y nos dice que cuando David andaba ya por los rumbos en la hacienda de Carmel, de repente hubo un momento en que no tenían comida para su ejército. David tenía un ejército, ¿recuerdan?, de 400 hombres, que eran conocidos como los valientes de David. Y era gente que lo seguía, que estaba con él y que iba para todos lados con él. Era su ejército personal, por decirlo así. Y en ese momento, David llega a ese lugar y sabe o conoce de un varón que se llamaba Nabal, y que tenía muchas riquezas. Entonces, le parece muy sencillo mandar a alguien allá con Nabal y decirle que pues le diera comida para gente de su ejército.
David, ensoberbecido, porque David era conocido, David ya todo el mundo sabía que él había matado a Goliat y todo el mundo sabía quién era David. Entonces dijo, pues voy a mandar a uno de mis soldados a que vaya y pida para que nos den, ¿verdad? Y él pensó que por su fama, que porque era conocido, este señor Nabal le iba a responder. Pues van con Nabal, le piden lo que David le solicita y Nabal dice, no, ¿por qué tengo yo que darles algo? ¿Qué obligación tengo yo de darles algo, no? Hay mucha gente que está huyendo del rey, hay mucha gente que no está de acuerdo con él y eso no hace que yo les dé. Casi, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando alguien se acerca a pedirnos una ayuda, no me digan que no porque yo también lo he vivido. De repente llega alguien a pedirte una ayuda y en vez de ayudarlo, ¿qué haces? Lo juzgas, ¿no? Ve nomás, tan joven y pidiendo dinero. No, a mi edad yo trabajo y este quiere que le dé. No, lo va a usar para emborracharse. Lo va a usar para drogarse. Y juzgamos y no ayudamos. Y de alguna manera nos justificamos pensando que estamos haciendo bien. Bueno, pues Nabal, en pocas palabras, no le mandó ayuda a David. Lo desconoció. Regresa el soldado, le dice a David lo que ha pasado. Y si ustedes ya leyeron la historia y la conocen, se van a recordar que David se pone furioso. Furioso. Así como diciendo, ¿cómo es posible? O sea, a mí, a David, ¿no lo quisiste ayudar? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? ¿No nos ha pasado así? ¿Te das cuenta con quién te estás metiendo? Tengo 400 hombres aquí detrás de mí y en este momento puedo bajar a tu hacienda y hacer pedazos todo y darles muerte a todos. Y de hecho, ese fue el plan de David. Dijo, pues ahora van a ver de qué se trata. Voy a bajar y no va a quedar un solo varón vivo de todos los siervos de Nabal, incluyéndolo a él, por supuesto. Y David pensó en vengarse. Fíjense bien, estamos hablando de un hombre que no quería levantar su mano contra Saúl, pero contra ese que le negó el alimento, a ese sí pensó matarlo y aniquilarlo. Sin embargo, dice la historia, lo que leemos en la palabra, que al día siguiente Abigail, que era la esposa de Nabal, tomó becerros, corderos asados, panes, trigo, harina, aceite, un montón de cosas, las cargó en bestias y se fue a buscar a David para llevarle lo que él había solicitado. Y cuando llega a la presencia de David, fíjense bien lo que pasa aquí. En el versículo 32 de ese mismo capítulo 25, dice, ok, vamos a leer desde el 31. ¿Sí? Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Es decir, Abigail va y lo busca y le dice, Señor, yo sé que mi esposo se equivocó, que mi esposo la regó, yo sé que mi esposo no hizo lo correcto, pero por favor, perdónalo. Yo vengo a traerte esto, porque no quiero que derrames sangre, para que tú mismo no te manches de esa sangre inocente, por causa de una persona que no te quiso ayudar. Y entonces le dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Muchas veces, no sé si a ti te ha sucedido, yo creo que sí, porque yo no creo ser el único que le pasan todas estas cosas. Pero muchas veces nosotros en nuestra soberbia y en nuestro engreimiento y en nuestra autosuficiencia, cuando alguien no nos da lo que nosotros esperamos que nos dé y nos enojamos, pensamos inmediatamente, pero no sabe con quién se está metiendo. No, a Óscar Lizárraga no le hacen esto. Podrán afectar a medio mundo, pero a mí no, porque yo sí tengo cómo defenderme, porque yo sí puedo responderle. Y muchas veces la reacción que tenemos es por mucho superior o exagerada de acuerdo al daño o al agravio que recibimos. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces pensamos muchas cosas y me las va a pagar y le voy a rayar su carro y le voy a ponchar las llantas y voy a ponerle, a mí me lo hicieron una vez, voy a ponerle cola loca en los candados para que no pueda abrir. No sé si ustedes lo han hecho, pero a mí me lo han hecho y cuesta mucho trabajo abrir una chapa cuando te ponen eso. Pero la gente te lo hace o tú lo haces porque tú crees que estás justificado por la ofensa que recibiste. Sin embargo, fíjense aquí, hablamos de que en el Salmo David dice, líbrame aún de los que me son ocultos. En ese momento, ese pecado gravísimo que iba a cometer David, ¿estaba oculto ante su conciencia, sí o no? Sí. Él quedó cegado en ese momento. Y no era consciente de que por no haberles dado un pan, un alimento, iba a matar a muchísima gente. Gente que no tenía nada que ver, gente que quizás ni se dio cuenta que el soldado de David o el joven de David había ido a pedirle esa ayuda a Nabal, ¿verdad? Y como dijo David, no iba a quedar un solo varón con vida, incluyéndolo a él. De esa misma manera, no sé a ti cuántas veces Dios te ha detenido o te ha enviado quien te estorbe para hacer lo que tú quieres hacer. Quien te haga entrar en razón o quien te diga, no, ya tranquilo, a ver, ¿qué necesitas? No, es que a mí me hicieron, ¿qué necesitas? Ok, yo te voy a ayudar. Yo te voy a sacar de esa bronca. No te preocupes, déjalo así. Yo recuerdo que hace algunos años yo tuve un pleito muy fuerte con uno de mis hermanos. Y ese pleito fue porque precisamente yo me sentí, y ciertamente sí lo fui, pero no era para tanto. Volvemos a lo mismo. En ese tiempo yo no conocía del Señor, pero fue un agravio tan grande que yo terminé maldiciendo a mi hermano. No lo golpeé porque él estaba aquí en Guadalajara y yo en ese momento estaba en Los Cabos. Pero si hubiéramos estado en la misma ciudad, no sé qué hubiera pasado. Quizás yo hubiera ido a buscarlo para golpearlo o para enfrentarme a él. Y cuando esto pasó, le dije, se los digo con pena, no lo estoy presumiendo. Se los digo porque quiero que recapaciten cuántas veces hemos hecho esto nosotros en nuestras vidas. Con pena les digo que le dije hasta de lo que se iba a morir. Le recordé, como dicen el 10 de mayo, como 500 veces. Le dije todo lo que no se imaginan ustedes, todo lo que se le puede decir a una persona a la que quieres ofender, lastimar y agraviar. Todo lo que le quiera, todo lo que pase por tu mente, todo eso se lo dije. Y yo sentí que yo estaba justificado porque él me estaba afectando a mí. Y eso, ¿saben qué provocó? Provocó una ruptura familiar tan grande, pero tan grande, que produjo que entre mis padres y mi hermano no nos habláramos en más de 10 años.
no dirigirnos la palabra para nada, no querer saber nada de nadie. Cuando yo conozco del Señor, no, yo creo que fueron más de 10 años porque 3, 5, no, fueron más de 10 años. Pero bueno, vamos dejándolo en 10. Y cuando yo conozco del Señor, ¿qué creen que fue lo primero que hizo el Señor? El primer domingo que yo fui a un servicio. Porque yo conocí del Señor un sábado 3 de septiembre del 2011. El domingo 4 hubo una prédica que hablaba sobre el perdón. Y cuando el Señor me habló acerca del perdón, era la primera prédica que yo escuchaba en toda mi vida. Cuando me habló de eso, dije yo, tengo que ir a pedirle perdón. ¿Y saben si pude hacerlo? No pude hacerlo y les voy a decir por qué. Porque cuando yo empecé a buscarlo, ya no vivía donde vivía antes. Yo no sabía dónde tenía él su negocio, entonces no podía ir a buscarlo. Y se me ocurre hablarle a mi mamá y le digo, oye mamá, ¿me puedes pasar el domicilio de mi hermano? No voy a decir nombres de mi hermano para ir a buscarlo. No, inmediatamente la respuesta de ella fue no. ¿Para qué lo quieres? No, mamá, es que necesito hablar con él. No, no, no y no y no. No me lo quiso dar, no me lo dio. Entonces, ese día no pude. Pero yo empecé a investigar y ¿qué creen? Di con él. Di con él y cuando yo llego, imagínense así como si ustedes voltean ahorita un poquito hacia atrás, van a ver la entrada de la iglesia y van a ver que se ve así el pasillo largo y allá, aquí adentro está más oscuro, pero allá hay luz. Entonces cuando yo llego a tocar a su puerta y él abre, hagan de cuenta, yo me imagino que él así lo vio, todo en media penumbra, y cuando abrió la puerta y me vio a mí, abrió unos ojos como diciendo, ya se armó, ya se armó. Cuando yo lo vi, le dije, ¿puedo pasar? Y en verdad yo vi temor en sus ojos, Y me dijo, sí, pasa, pero así como, sí, pásate, o sea, pásate, pero siéntate allá, ponte allá, ¿verdad? No te me acerques mucho. Cuando yo le dije, quiero hablar contigo, y empecé a hablarle, y empecé a decirle lo que había sucedido conmigo, 2 días antes, 2 o 3 días antes, porque no fue el mismo lunes que lo vi. Y cuando yo le empecé a platicar, abrió más los ojos todavía, como diciendo, me está mintiendo o quiere que me confíe, ¿verdad? Cuando le pedí perdón y me acerqué a abrazarlo, al principio él como que quiso resistirse, porque es obvio, o sea, conociendo, así como ven de chaparrito, yo era bien bravo, Entonces, de conocerme a mí y de saber de lo que yo era capaz y acercarme a abrazarlo, pues obviamente había cierta resistencia de parte de él. Cuando ya nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón, hablamos un rato y tal, pero entonces yo cuando salí de su casa, salí, miren, ligerito, ligerito. Yo sentía que no tocaba el suelo, de lo ligero que estaba yo en ese momento. ¿A qué voy con esto? En una actitud de soberbia, yo hubiera cometido un error muchísimo más grave que el que cometí, porque si eso que dije me costó más de 10 años de un distanciamiento familiar, imagínense si hubiera llegado a otras instancias. Quizás sería tiempo de que todavía no nos habláramos. Pero obviamente Dios, así como lo hizo con David, Dios proveyó un medio para que no se agravara la situación. En mi caso, ¿qué fue ese medio? La distancia. Cuando yo me vine ya no había distancia, digo, al menos no tanta. Pero el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Me llevó a conocerle para evitar que yo fuera a buscar a mi hermano en otro plan. Así como envió a Abigail a abrirle los ojos a David y decirle, aquí está, no peques, no te equivoques, no cargues con esas muertes de gente inocente, no lo hagas, yo te vengo a traer lo que tú necesitas.
¿Alguna vez, no sé si a ti te ha sucedido, de que el Señor ponga a alguien que te detenga o que ponga una circunstancia donde no te permita hacer lo que tú pensabas hacer? Cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, en verdad, ¿cómo cuida el Señor de nosotros? ¿Cómo nos evita caer en errores más grandes? ¿Y cómo nos revela aquellos errores, aquellos pecados, aquellas situaciones que están ocultas en nuestro corazón? Vamos a ir al segundo libro de Samuel, allí adelantito, en el capítulo 6. Segundo, así es. Y aquí nuevamente vemos una cosa: ya David ya había sido ungido, Saúl ya había muerto, no lo mató David, murió, él solo se mató con su espada. Había muerto también su hijo Jonatán, que era un amigo íntimo de David. Tenían una relación muy cercana y todo eso ya había sucedido, ya había sido él incluso levantado como rey. Y después de derrotar a los filisteos que se habían robado el arca, David la recupera. Y fíjense bien, en el capítulo 6 dice que David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y a mí me llamó la atención porque dije, pues si ya David ya era rey, si ya David había vencido, si ya David tenía todo a su favor, entre comillas, ¿por qué no pudo llevar el arca? Aquí nos dice que fueron a recoger el arca y que la iban cargando, y un varón llamado Usa tocó el arca porque empezó a trastabillar y se iba a caer y quiso detenerla y fue muerto en ese momento. Entonces David dijo, caray, espérense, pues vamos con más calma, ¿no? Así como que ha de haber dicho, vamos a dejarla guardada en algún lugar y luego vemos cómo le vamos a hacer. Y la dejan en casa de Obed-Edom. ¿Si han escuchado hablar de Obed-Edom? Obed-Edom, geteo, dice, él tuvo el arca unos meses allí, y dice la palabra que en todo el tiempo que estuvo el arca en casa de Obed, la casa de Obed fue bendecida grandemente. Bueno, en ese primer intento yo dije, ¿por qué no pudo? ¿Por qué no se la pudo llevar? Y la respuesta está en el versículo 9. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? No sé si están captando estas palabras, esta frase, que dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es decir, fíjense bien lo que estaba pensando David. David estaba pensando que el arca venía a él. ¿Por qué? Porque él era el rey, porque él era el vencedor, porque ya había recuperado muchos botines. El arca era un botín más que estaba siendo recuperado. Entonces, cuando él dice, ¿cómo voy a hacer para que el arca venga a mí? Punto número 1, el objetivo de recuperar el arca, como un trofeo, como decir, yo David, rey de Israel, recuperé el arca del Señor. Y el Señor no le permitió llevársela. Dijo, aquí te quedas. ¿A qué? Obviamente, yo supongo, yo creo que Dios trató con él ese tiempo en el que no pudo recuperar el arca. Porque enseguida, en el versículo 12, dice, David trae el arca a Jerusalén. Y entonces, cuando David va en otro estado de ánimo, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué hace David? Nos dice la Escritura que desde que llega empieza a alabar, a adorar, va danzando delante del arca y va gozándose con la presencia de Dios, que ahora él está acompañando la presencia de Dios. ¿Se fijan qué diferente? No es lo mismo que el arca venga a mí
El arca representa la presencia de Dios, a que yo busque la presencia de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. De tal manera que él va danzando y logra llevar el arca a Jerusalén. Y cuando va entrando a Jerusalén, su esposa Milca dice que lo ve desde el balcón cómo está David. Pues al principio iba muy vestido acá, muy en forma, y después iba semidesnudo porque toda la ropa y todo empezó a tirar y a aventar. Y entonces fíjense bien, allí mismo en el capítulo 6, versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Se dan cuenta? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Cuando David doblegó su soberbia, su orgullo, y cambió la intención de llevar el arca a Jerusalén, ya no era un trofeo, ahora era la presencia de Dios que lo acompañaba hasta Jerusalén. Cuando se humilló delante de la presencia de Dios, que es lo que nosotros hacemos en el momento de la alabanza, cuando empezamos el servicio, nos presentamos delante de Dios y le entregamos todo y nos humillamos delante de Él, y no nos importa que nos digan locos, que nos digan fanáticos, no nos importa que nos digan nada, porque lo que buscamos en ese momento es la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que buscaba David. Pero cuando llega su esposa le dice: mira nomás qué bonito, el rey semidesnudo en la calle, danzando. Me imagino que así le ha de haber dicho muchas cosas, ¿no? Danzando como loco. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar la gente? Pero David dijo: lo hice delante de Jehová, y delante de Él no me importa humillarme, no me importa ser el más bajo, y si puedo todavía ser más, voy a ser más bajo, más vil, o sea, voy a ser lo peor, no importa que yo sea lo peor delante de la gente, si me estoy humillando delante de mi Dios, ¿sí? Y ese Dios me va a exaltar delante de todos, delante de los que tú dices que me ven mal, delante de ellos me va a exaltar. ¿Cuál es el mensaje de este mensaje? Que nosotros tenemos que estar muy conscientes de cuáles son las intenciones con las que buscamos las cosas. Si yo busco hacer bien mi trabajo solo por obtener el recurso, está mal. Está mal, porque el objetivo está equivocado. Si yo busco ser el más famoso, el más amado aquí en toda esta colonia, para lucirme yo, estás mal, porque el objetivo no es el correcto. Cuando nosotros buscamos a la gente y nosotros nos acercamos a ellos, muchas veces hemos tenido, créanme, que humillarnos, no humillarnos en el aspecto de que nos traten mal, ni nos den patadas, ni mucho menos, pero sí humillarnos en el aspecto de que no importa con quién estemos hablando, tenemos que ponernos a su altura e incluso más abajo que ellos, para que ellos puedan sentir siquiera esa inquietud de buscar de Dios. Cuando nosotros pensamos que somos suficientes, que sabemos mucho, que conocemos mucho, yo ya estudié, yo ya conozco, yo veo 200 prédicas al día, yo leo la palabra, yo sé de qué me está hablando, puede ser que sí, pero ¿qué está dominando tu actuar? ¿La soberbia, la autosuficiencia o la humildad?
¿Qué está gobernando tu actuar? ¿Qué está moviendo lo que tú estás haciendo? Y cuando tú haces todo, como dice la palabra, que debemos hacer las cosas como para el Señor, la situación cambia. Porque cuando tu trabajo honra a Dios, aunque sea poco, aunque sea menos, aunque no sea tan vistoso, tu trabajo rinde fruto. Cuando tu manera de actuar es para el Señor, se nota y la gente lo ve en ti. Porque muchas veces a mí me sucedió también. En una ocasión me encontré a una amiga que tenía muchos años sin verla, todavía no era cristiano yo, y cuando la vi me empezó a hablar de un montón de cosas. No, que mira, nos decimos primos, mira primo, que yo conocí esto y el Señor y aquí y acá, y yo la veía y decía, ay, pues sí, pero como que no se me antoja mucho, ¿verdad? Porque yo la veía a ella y la veía de tal manera que en vez de verla gozosa, la veía triste. Yo decía, no, es que yo no quiero eso. Pero cuando años después la volví a encontrar y la vi diferente, dije, wow, ¿qué te pasó? Es que fíjate que estoy yendo a una iglesia así, pero ya se veía en su cara gozo, se escuchaban sus palabras alegres, se escuchaba que estaba feliz haciendo lo que hacía. Y entonces, ¿qué creen? Dije, oye, pues a ver, platícame de qué se trata esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se veía en ella una actitud diferente. También conocí mucha gente que desde que te conocen ya te están condenando, juzgando y diciendo eres lo peor, arrepiéntete, quítate del camino. ¿Y sabes qué? Te da miedo. Te dan miedo porque aprende a mí, Dios me sacó de acá y ahora estoy... No. O sea, tienes que ser humilde, no tiene que haber soberbia en tus palabras ni en tu manera de actuar para que lo que hagas sea conforme a la voluntad de Dios. Hoy es primer domingo del mes y como primer domingo del mes siempre celebramos la Santa Cena. Ahorita en lo que les entregan los elementos, vamos a seguir hablando. Si hay un ejemplo en la palabra de quien, teniendo todos los méritos, teniendo todas las cualidades, teniendo todo a su favor, dice la palabra que se humilló, que se hizo como nosotros, siendo Dios, se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocerle. Dios mismo se bajó a nuestro nivel. Y no solamente se bajó a nuestro nivel, sino que fue capaz de humillarse aún más. Lo que tú y yo no hubiéramos hecho, porque yo estoy seguro que no le hubiéramos entrado a eso. No creo que alguien sea capaz de decir, yo lo hago. No lo creo. Además no serviría de nada. Pero Él, siendo Dios, dice la palabra, que no estimó el ser como Dios como algo a qué aferrarse. Él se puso a nuestro nivel, anduvo entre nosotros. Cuando la palabra dice que a Jesús le iban a poner el nombre de Emmanuel, si nosotros desciframos el significado de la palabra Emmanuel, lo conocemos como Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero Anu, Él significa, es estar, Anu, nosotros, Él. Es decir, Dios entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente Dios con nosotros a Dios entre nosotros. Es decir, Dios entre nosotros. Aquí mismo, en este lugar. Cuando Jesús vino al mundo, Él aceptó lo inaceptable, aceptó pagar por cosas que Él no hizo, aceptó cargar con nuestro pecado, aceptó pagar el precio para que tú y yo pudiésemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna.
Y dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Pablo que él recibió la instrucción que nos enseña, y es algo que nosotros nos fue enseñado y debemos enseñarlo. ¿Qué cosa? A celebrar la cena del Señor. Porque si Jesús, siendo Dios, cenó con sus discípulos, y no solamente con ellos, sino que nos ha enseñado que nosotros somos invitados también a esa cena, tú tienes que ser consciente de que Dios mismo está poniéndose en nuestro nivel y está compartiendo la mesa con nosotros, con los más indignos, con los que menos lo merecemos, con los que menos tenemos o tendríamos la oportunidad de estar cerca de Él, pero a nosotros nos ha elegido para compartir la mesa y compartir el pan y el vino. Y dice entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puedes tomar tu pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Jesús siempre dijo, yo soy el pan de vida. Porque si nosotros nos podemos analizar muchas cosas, Jesús nació en Belén. Belén significa casa de pan. Betlehem. Jesús nace en una ciudad que se llama casa de pan. Jesús mismo se autodenomina el pan de vida. El pan que es partido. Por eso dice, este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Es decir, la causa de que Jesús recibiera el castigo que recibió, Él estaba preparando y avisando lo que iba a suceder. Cuando Él recibe todo esto, es precisamente para que su cuerpo fuese partido totalmente, para que tú y yo pudiéramos recibir la redención. Para que los pecados que tenemos sobre nuestra persona fueran pasados a la persona de Jesús. Y el pago de esos pecados, que es la muerte, cayera sobre Él, sobre su persona. Porque tú y yo jamás hubiéramos podido pagar por lo que hicimos. Aún antes de que hubiéramos nacido, Él ya había pagado por cada uno de nuestros pecados. ¿Qué pecados? ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Los futuros? Todos. Porque dice la palabra que Él cargó con todos los pecados del mundo. De manera que si tú te has preguntado por qué lo azotaron, por qué lo golpearon tanto, porque ese era el castigo que merecía todos los pecados del mundo. Cada latigazo que le dieron a Jesús, cada insulto, cada golpe, cada escupitajo que le dieron, fue por cada uno de nuestros pecados. Así que si nos pensamos inocentes, no somos inocentes, porque mis pecados le costaron a Jesús un latigazo quizás. Entonces, por eso dice el Señor, cuando coman este pan, háganlo en memoria de mí, que nunca se les olvide lo que va a suceder, porque yo voy a cargar con todos sus pecados. Dice enseguida, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. ¿Pueden beberla? La sangre de Jesucristo es el sello del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que es eterno. Ese nuevo pacto que se firmó una sola vez de manera perfecta y para siempre. Y que no tenemos nosotros que estar haciendo nada porque fue un sacrificio perfecto. Una sangre purísima, capaz de lavar todo nuestro pecado, capaz de dejarnos limpios como la nieve,
porque dice la palabra que si nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, Él con su sangre nos va a dejar limpios como copos de nieve, como hisopos, como una bola de algodón, imagínense, blancos, limpios. La sangre de Cristo tiene ese poder. La sangre de Cristo lavó todo el pecado del mundo y fue derramada hasta la última gota de su sangre, porque así estaba escrito que tenía que ser. Porque por eso Él fue y será por siempre el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el único cuya sangre podía y puede lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Por eso dice también, cada vez que ustedes beban esta copa, acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Porque no debe nunca de salir de nuestra memoria que si estamos hoy aquí es gracias al sacrificio de Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados, porque ese era el pago, la muerte. Cuando murió nos mostró que era hombre como nosotros, como todos nosotros, que sufrió las mismas tentaciones, estuvo expuesto a lo mismo, pero no pecó. Pero cuando resucitó, nos demostró que Él es Dios. El único, como dijo Él, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego y la tomo cuando yo quiero. Eso hizo Jesús, entregó su vida y la tomó para que nosotros tengamos la certeza de que Él es Dios y de que Él vive y reina a la diestra del Padre por toda la eternidad. Y termina el capítulo diciendo, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Porque la única certeza que tenemos es que Él vendrá. ¿Cuándo? Solamente el Padre lo sabe. Pero Él vendrá en un tiempo a recoger su iglesia, a juzgar a vivos y a muertos y a llevar a la presencia del Padre a los que en ese juicio obtengan esa corona. Y desgraciadamente, mucha gente se tendrá que quedar porque no han aceptado a Jesucristo ni lo han reconocido como su Señor y Salvador. Yo quiero que estés consciente en este día, si tú quieres esa salvación eterna, si tú quieres, cuando venga el Señor, ser de los que sean llevados a su presencia. Yo estoy seguro que sí lo quieres. Porque dentro de nuestros corazones dice la palabra que Dios hizo todas las cosas perfectas en su tiempo y puso en el corazón del hombre eternidad. El hombre es el único ser vivo que tiene conciencia de la eternidad. Y si Dios puso eternidad en tu corazón, es porque Él quiere que estés en la eternidad en su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este servicio con unas alabanzas.